Se dice con frecuencia que nadie muere de amor, y si nos apegamos a un análisis estrictamente físico, esto podría ser cierto. Ningún doctor ha anotado jamás amor en un informe médico como la causa directa de un fallecimiento. Sin embargo, en los libros que han marcado épocas y en las imágenes inmortales del cine clásico, el amor se presenta como una fuerza avasalladora, un torbellino emocional capaz de arrastrar a alguien hasta el precipicio de la existencia. No es el amor en sí mismo el que apaga la vida, sino las consecuencias que a veces deja a su paso, la desesperación que quiebra el espíritu, la soledad que ahoga y esa resignación silenciosa que hace que alguien pierda las ganas de seguir luchando. A través de los siglos, incontables almas han buscado consuelo en las sombras de la melancolía, sumergiéndose en ella como si fuera un bálsamo para el dolor de vivir. Esta relación entre el amor, la pérdida y el anhelo de escapar del peso de la realidad ha inspirado relatos que trascienden el tiempo, tocando fibras profundas en quienes han sentido el sabor agridulce de un corazón partido en dos. Antes de perdernos en una de estas historias que despiertan el alma, te invitamos a unirte a nosotros en esta exploración de los misterios de la condición humana. Si estas ideas resuenan contigo, si te mueven tanto como a nosotros, te pedimos un pequeño gesto, un me gusta, una suscripción a nuestro contenido y un toque a la campanita de notificaciones. Así, estarás listo para no perderte ninguna de nuestras próximas inmersiones en los laberintos de la pasión, el duelo y la búsqueda de redención que define tantas vidas. Ahora, dejemos que nuestros sentidos se trasladen a una narrativa especial, la de un ícono del cine mexicano cuya vida cambió para siempre al perder a su adorada Alma Guzmán. Su historia es un reflejo conmovedor de cómo el amor, en su forma más radiante, puede también teñirse de oscuridad cuando la tragedia lo roza. Amigos míos, permítanme guiarlos a través de un viaje hacia una era dorada, un tiempo en que las historias de amor no eran meros rumores efímeros, sino leyendas talladas con delicadeza en el mármol de la memoria colectiva del espectáculo. Vamos a sumergirnos en los días en que las emociones se vivía con intensidad, cuando el amor era un arte y las despedidas, un drama eterno. Hay uniones que parecen haber sido trazadas por las estrellas mismas, como si el cosmos hubiera alineado sus caminos con un propósito divino. Así ocurrió con este actor y su gran amor, dos almas destinadas a encontrarse en algún rincón del tiempo, dando vida a uno de los romances más largos y auténticos que el mundo del entretenimiento haya visto, 62 años de matrimonio. ¿Pueden siquiera imaginarlo? Décadas enteras entrelazadas por el cariño, la complicidad, la lealtad y una promesa que desafió tormentas y tempestades. Una vida compartida, construida ladrillo a ladrillo con momentos de risas, lágrimas y silencios que decían más que las palabras. Pero al final, la única fuerza capaz de romper ese lazo fue la misma que juraron enfrentar juntos en aquel altar hace tantos años, la muerte. Ese voto solemne, pronunciado con la inocencia de la juventud, se convirtió en una profecía que el tiempo se encargaría de cumplir, dejando tras de sí un eco de eternidad. Es casi irónico pensar que Joaquín Cordero pudo haber tenido un destino completamente diferente, uno donde el altar no fuera el comienzo de su vida matrimonial, sino el escenario de una vocación religiosa. En 1940, siendo aún un joven lleno de sueños por definir, abandonó México y cruzó la frontera hacia Estados Unidos. No lo movía la ambición de reflectores ni el brillo del oro, sino el deseo de su madre, una mujer de fe inquebrantable y principios firmes. Ella, con la devoción de quien ve en su hijo un instrumento divino, soñaba con verlo vestido de sacerdote, guiando a las almas perdidas hacia la luz en lugar de entretenerlas bajo las luces de un escenario. Lo envió a un seminario, convencida de que su camino estaba escrito en las alturas. Pero la vida, con su costumbre de torcer los planes mejor trazados, tenía otra idea en mente. Entre los muros del seminario, rodeado de textos sagrados y el murmullo de las oraciones, Joaquín encontró un tesoro inesperado, la literatura. No eran solo palabras en una página, sino puertas hacia mundos nuevos. Y en esas páginas descubrió el teatro, un llamado que susurraba con una fuerza distinta, una devoción que no lo llevaba hacia los altares, sino hacia los escenarios. Fue un despertar silencioso, un momento de claridad en el que se preguntó si su misión era elevar plegarias o encender emociones en el corazón de quienes lo vieran. Ese dilema lo acompañó mientras las dudas crecían, hasta que finalmente tomó una decisión que cambiaría todo.
Dejó atrás el seminario y se aventuró hacia un destino incierto, un camino que lo convertiría en una de las figuras más queridas del cine mexicano. Sin embargo, su verdadero papel estelar no lo interpretó frente a las cámaras, sino en la intimidad de su vida, fue el esposo devoto cuya existencia giró en torno a Alma Guzmán. ¿No es fascinante cómo la vida teje sus hilos? Hubo un tiempo en que Joaquín no estaba destinado a ser actor. Su madre lo imaginaba como un hombre de Dios, y por un tiempo, él abrazó esa visión. Estudió teología, caminó por senderos de disciplina y fe, pero algo en su interior se resistía a quedarse allí. El destino le habló a través de las letras, de las historias que lo atraparon y le mostraron un horizonte diferente. Entre momentos de reflexión y estudio, el teatro se convirtió en su refugio. Las palabras cobraron vida en su voz, los personajes encontraron un hogar en su alma, y poco a poco supo que su lugar no estaba en la solemnidad de una iglesia, sino en la magia de un escenario. Fue una elección valiente. Abandonar el camino religioso, regresar a México en 1944 y, con todo el respeto del mundo, pedirle perdón a su madre por no cumplir su sueño. Aunque no era lo que ella había deseado, Joaquín sintió que la vida lo llamaba con una fuerza irresistible. Pero incluso entonces, su destino no fue directo al cine. Primero, se inclinó por el derecho, imaginándose tal vez como un abogado de causas nobles. Sin embargo, el teatro y la pantalla grande no tardaron en reclamarlo. Comenzó con pasos pequeños, un extra aquí, un papel secundario allá. Pero cada experiencia era una chispa que alimentaba su certeza, ese era su mundo. Con su carisma natural, su voz resonante y su presencia magnética, pronto se sumergió en el glamour del cine mexicano. Y con el éxito llegó el amor, ese torbellino que sacude la juventud con su intensidad. Así fue cuando conoció a María Elena Márquez, una actriz talentosa y deslumbrante que parecía ser su complemento perfecto. En un arrebato de pasión, sin esperar demasiado, se casaron, confiando en que el amor joven lo conquistaría todo. Por 3 años lucharon por mantener viva esa llama, pero la realidad, con su crudeza, les mostró que el amor no siempre basta. Eran espíritus distintos, con destinos que no podían alinearse. En 1948, tomaron la dolorosa decisión de separarse. Fue un capítulo cerrado con lecciones amargas, pero también una puerta hacia algo mucho mayor que la vida aún le reservaba a Joaquín. Ese mismo año, mientras trabajaba en Se la lleva el Remington, dirigida por Chano Urueta, el destino le tendió una mano inesperada. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Alma Guzmán, hermana de la conocida periodista Maxine Watson. No fue un flechazo pasajero ni un capricho de estrella, fue un amor que lo atravesó como un rayo, sacudiendo cada rincón de su ser. En ese instante, lo supo, ella era la pieza que le faltaba, la mujer con quien quería construir un futuro. Pero el amor verdadero rara vez llega sin pruebas. Joaquín estaba decidido a ganarse su corazón, pero Alma no era de las que se rendían fácilmente ante el encanto de un actor. Había oído historias sobre su fama de galán, sobre sus coqueteos y su reciente divorcio. Para ella, él parecía un hombre de amores fugaces, no de promesas eternas. Así que lo rechazó, poniendo a prueba su voluntad. Pero Joaquín no era de los que se daban por vencidos. Sabía lo que quería y estaba dispuesto a demostrarlo. Dejó atrás las miradas coquetas, las tentaciones del medio y las distracciones que antes lo rodeaban. Construyó un escudo contra todo lo que pudiera alejarlo de su meta, mostrando con hechos, no solo palabras, que su amor era real. Fueron casi 2 años de paciencia, de gestos sinceros, de una devoción que no flaqueó. Finalmente, Alma vio en él algo más que un galán de pantalla, vio a un hombre dispuesto a todo por ella. Le dio una oportunidad, y él juró que nunca la defraudaría. Cuando se casaron, la carrera de Joaquín tomó vuelo como nunca antes. El éxito llegó con una rapidez vertiginosa, acompañado de las tentaciones que suelen acechar a las estrellas. Pero Alma fue su faro en la tormenta, su ancla en un mundo de caos. Ella lo mantuvo conectado a lo esencial, a las pequeñas alegrías que el estrellato no podía opacar. Juntos construyeron una vida sólida, un hogar donde el amor reinaba y donde, con el tiempo, resonaron las voces de sus 3 hijos, fruto de una unión que parecía inquebrantable.
Para 1953, Joaquín ya no era un actor en ascenso, era una estrella en todo el sentido de la palabra. Entonces llegó una oportunidad que marcó un antes y un después. El gran director Ismael Rodríguez lo eligió para Pepe el Toro, la tercera parte de una trilogía icónica protagonizada por Pedro Infante. Era el sueño de cualquier actor, pero no todo fue un cuento de hadas. Joaquín admiraba profundamente a Infante, un ídolo del pueblo cuya presencia llenaba cualquier espacio. Sin embargo, esa admiración no fue correspondida. Pedro lo miraba con desconfianza, viéndolo como un novato que no merecía estar a su altura. La tensión creció hasta explotar en las escenas de boxeo. Infante, lejos de actuar, lanzó golpes reales, poniendo a prueba la resistencia de Joaquín. Al principio, él aguantó en silencio, tragándose el orgullo. Pero llegó un punto en que no pudo más. En un instante de pura reacción, devolvió un golpe certero que dejó al set en shock. El caos estalló. Rodríguez sujetó a Pedro, mientras otros calmaban a Joaquín. Terminaron la película, pero la brecha entre ellos nunca se cerró. Nunca volvieron a cruzar caminos profesionales. Aún así, ese papel llevó a Joaquín a nuevas alturas, consolidándolo como un titán del cine mexicano. Con los años, su carrera evolucionó. Una crítica de un profesor de actuación, que cuestionó si realmente sabía actuar, lo marcó profundamente. En lugar de descansar en sus laureles, regresó a las bases. Estudió en la Academia Celestino Gorostiza, perfeccionó su técnica y encontró en el teatro un desafío que lo enriqueció como artista. Dejó de ser solo un galán para convertirse en un actor completo, cuya versatilidad y profundidad dejaron huella. Luego, incursionó en la televisión, especialmente en las telenovelas, donde su nombre volvió a brillar con fuerza. Pero Joaquín nunca perdió su esencia, siempre dijo lo que pensaba. Con el tiempo, rechazó el cine mexicano moderno, lamentando su obsesión con la violencia y el crimen. Anhelaba los días de la época dorada, cuando las historias tenían alma, cuando hablaban de amor, honor y pasión. En los años 70, mientras el cine de ficheras ganaba terreno y muchos actores cedían para sobrevivir, Joaquín se mantuvo firme. Prefirió la dignidad a la relevancia fácil, y cuando las ofertas de cine escasearon, la televisión lo acogió con los brazos abiertos. Se convirtió en un pilar de las telenovelas, con su voz grave y su presencia imponente, llevando a la pantalla chica melodramas inolvidables como La madrastra, destilando amor y fuego en la sangre. El público lo recibió como parte de sus vidas, noche tras noche. Pero Joaquín era más que un rostro en pantalla. Tenía el alma de un pensador. Escribió ensayos y reflexiones que revelaban una mente aguda y un corazón sensible, mostrando una faceta que pocos conocían. Y aún había más, en un viaje a Argentina, sorprendió a todos al cantar tango. Lo que empezó como un momento casual en un café se convirtió en presentaciones privadas y hasta en 2 álbumes grabados. Aunque nunca buscó una carrera musical, fue una prueba más de su espíritu artístico sin límites. Sin embargo, en julio de 2012, la vida le asestó un golpe del que no se recuperaría. Alma Guzmán falleció. La pérdida lo devastó. Ningún aplauso, ningún reflector pudo llenar el vacío que dejó su partida. El dolor se instaló en él como una sombra imposible de disipar. Se mudó a la casa del actor, un lugar para artistas veteranos, diciendo que era lo práctico. Pero sus seres queridos sabían la verdad, no quería que vieran su sufrimiento. Sus hijos, sin embargo, no lo dejaron solo. Lo llevaron de vuelta a casa, rodeándolo de amor, intentando devolverle la chispa. Pero el duelo era más fuerte que cualquier esfuerzo. Joaquín extrañaba a Alma con cada fibra de su ser, y su cuerpo pronto siguió el camino de su corazón roto. En febrero de 2013, un paro cardíaco marcó el final oficial. Pero quienes lo conocimos sabemos que no fue solo eso, murió de amor, de un amor tan inmenso que sin ella no pudo seguir. Sus cenizas descansan junto a las de Alma, en un lugar íntimo, sellando una historia de unión eterna. No lo recordemos solo por su tristeza, sino por su grandeza. 189 películas desde 1944 hasta 2010. Un premio Ariel por Las 2 huerfanitas en 1951 y una carrera compartiendo escena con gigantes como Cantinflas, Pedro Infante y los hermanos Soler.
Joaquín Cordero fue un titán del cine mexicano, un hombre de principios y pasión. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de él? Que su legado viva en nuestras memorias.